Muy buenos días, señores del comité. Nuestra propuesta de trabajo de grado se encuentra titulada Validez externa de los instrumentos de evaluación de las actividades de la vida diaria e instrumentales en los adultos mayores. Una revisión sistemática. Como autores vamos a encontrar Ana Keila Santander Quintero, Brigitte Fernanda Liscano Ramírez y quien les habla, Miss Stephanie Quiñones Álvarez. Como asesor, contamos con el terapeuta ocupacional Jesús Orlando Celis Granados. Nuestra línea de investigación es del grupo Entropía, Comunidad Persona Mayor, en el área de investigación del programa de terapia ocupacional disfunción física. El tema son los instrumentos de evaluación en adulto mayor con disfunción física, actividades de la vida diaria e instrumentales, revisión sistemática. Nuestro contenido se encuentra basado en introducción, planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, objetivos, marco teórico, metodología y, por último, el cronograma de las actividades. Entonces, para comenzar, pues nuestra investigación surgió a partir de que en la actualidad la etapa adulta mayor no ha sido dignificada con el pasar del tiempo y es una de las más vulnerables en toda la población. Es por esto que con el presente trabajo se encuentra dirigido hacia la validez de esos instrumentos que faciliten la evaluación de las actividades específicas, como las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria en el adulto mayor, teniendo en cuenta que la disfunción física limita la participación en las ocupaciones de la cotidianidad, yéndose desde terapia ocupacional. Para realizar esto se requieren de revisiones sistemáticas y comprobadas, de modo que a través de la investigación se pretende realizar una matriz operacional y analítica en donde se encuentran aspectos vinculados a la validez externa para la aplicación de los instrumentos de actividades de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria en el adulto mayor con disfunción física, teniendo en cuenta que para Ruiz la validez de una investigación hace referencia al grado de certeza y validez de los datos proporcionados, la cual está dividida en dos partes. Pero en nuestro trabajo nos vamos a enfocar es en la validez externa, ya que el enfoque se dirige a una pregunta amplia referente al grado en que se pueden generalizar los resultados de un instrumento. Dicha validez externa se hará con el fin de generar esa matriz operacional y analítica que nos permita conocer qué instrumentos se utilizan para la evaluación de las actividades de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria, teniendo en cuenta las subocupaciones que tienen inmersas cada una de esas ocupaciones, para que cuando el terapeuta ocupacional necesita hacer uso de un instrumento para evaluar a un adulto mayor con disfunción física, pueda identificar cuál de ellos será el que le va a proporcionar mejores resultados de acuerdo a la necesidad de la persona y así prevenir un pronóstico erróneo que vaya a interferir en el cumplimiento de esos objetivos propuestos. Por lo anterior, el propósito de esta investigación es identificar la validez externa de los instrumentos de las actividades de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria en los adultos mayores con disfunción física, puesto que se va a desarrollar bajo una metodología completamente cualitativa. Para el enunciado del estudio tenemos el propósito, que es la validez externa. El tema es los instrumentos de evaluación de las actividades de la vida diaria e instrumentales, la población adulto mayor con disfunción física y la delimitación revisión sistemática desde 2010 y el 2020. En cuanto al planteamiento del problema, entonces aquí sabemos que los signos, que es ese sistema de alerta que nos indica qué es lo que está sucediendo a raíz del problema, entre los cuales identificamos tres signos que son la carencia en la identificación en validez externa para la aplicación de los instrumentos de evaluación en población adulta mayor según el contexto. El segundo es la carencia en minimizar los errores aleatorios y sistemáticos. Y la carencia en la claridad de las características de la población adulta mayor en las que pueden ser utilizados los instrumentos de evaluación de estas actividades de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria.
Se tuvo en cuenta estos tres signos, ya que la validez de estos test indican el grado de exactitud de medir el nivel constructo. Es decir, un test es válido si mide lo que dice que se va a medir. Es la cualidad más importante de un instrumento de medida, ya que es necesario la validez para determinar qué tan fiable y verídica es la aplicabilidad del instrumento o del estudio que desarrollar. Dentro de la validez se encuentran tres grandes componentes: validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. En este proyecto de investigación se basa en la validez externa, la cual está inmersa dentro de esa validez de criterio. Cuando hablamos de validez externa, nos referimos si el test se va validado con respecto a un criterio externo, por ejemplo, una evaluación de rendimiento. La correlación de ese test con criterios va a dar lugar a un coeficiente de validez externa, lo que hace referencia a esa posibilidad de generalización. Es por esto que con la investigación desde terapia ocupacional queremos establecer la necesidad de conocer dicha validez externa de los instrumentos de evaluación de las actividades de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria, debido a que se evidencia en la revisión bibliográfica carencia en esa revisión bibliográfica para la aplicación de esos instrumentos de evaluación en la población adulta mayor según el contexto. Asimismo, en la carencia minimizar esos errores aleatorios y los signos sistemáticos, y en la carencia en la claridad de las características de la población adulta mayor en las que pueden ser utilizados los instrumentos de evaluación de las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria. En esto nos basamos según la autora Esther Schiner. Para las causas, aquí ya estas se dan a raíz de esos signos. Entonces vamos a encontrar que estos signos van a radicar en los diversos sesgos, los cuales aparecen cuando se introduce un error al diseño de trabajo, según nuestro autor Miguel Araújo. Estos sesgos están divididos en 4. Está primero el sesgo de selección, que es un error sistemático en el proceso de selección de los individuos que limita la comparación de los grupos. Entre ellos se tienen en cuenta los criterios de inclusión y los criterios de exclusión de la muestra. La segunda causa es el sesgo de información, el cual es un error sistemático en la medición de la variable. Todas las variables predictoras y de resultados deben de medirse de la misma forma en todos los participantes de estudio. La tercera causa son los factores de confusión de sesgo, que es un error debido a la presencia de otras variables predictoras con influencia sobre esa variable dependiente que es el resultado, que no han sido estudiadas o controladas adecuadamente. Y por último vamos a encontrar el sesgo de verificación, que contribuye al exceso de confianza en las creencias personales y puede mantener o reforzar esas creencias a través de evidencias encontradas. Es por esto que se genera el pronóstico, el cual es analizar esa validez externa de los instrumentos de evaluación de las actividades de la vida diaria e instrumentales en los adultos mayores con disfunción física. Bueno, acá en la formulación del problema tenemos la pregunta que nos guía, que es ¿cuál es la validez externa de los instrumentos de evaluación de las actividades de la vida diaria e instrumentales en los adultos mayores con disfunción física? Una revisión sistemática. En nuestra justificación tenemos que el presente trabajo responde a esas necesidades profesionales y académicas de la disciplina de terapia ocupacional para la formación investigativa, identificando la validez externa de los instrumentos de evaluación de las actividades de la vida diaria e instrumentales en los adultos mayores con disfunción física por medio de esta revisión sistemática. Aunque se evidencia que el número de publicaciones que presentan investigaciones científicas es cada vez más elevado, existen ciertas dificultades para llevar esta información al resultado de la práctica. Esto sucede porque los estudios en general se diseñan teniendo en cuenta que se basan en la validez interna, dejando de lado la validez externa. Esto de la validez externa
hace referencia a qué tan generalizables son los resultados de los experimentos o situaciones experimentables. Esto nos da la respuesta también al interrogante de a qué tipo de personas, grupos o contextos aplica lo que encontramos en el experimento. Actualmente encontramos nuevas necesidades en la sociedad de acuerdo a la evolución y a las carencias, de tal manera que pues, encontramos que en pro de la dignidad humana y el bienestar ocupacional de nuestra población objeto, que en este caso pues, es el adulto mayor con disfunción física, se hace necesario desde la academia, desde terapia ocupacional, indagar sobre esa validez externa de cada uno de los instrumentos de evaluación de las actividades de la vida diaria e instrumentales en los adultos mayores, tomando como referencia el resultado pues, que arroja este y su relación con el experimento y documentarlo. De esta manera, como terapeutas ocupacionales, pues podemos suministrar propuestas certeras y unas soluciones para las problemáticas que acabamos de encontrar. Bueno, para la terapia ocupacional es muy importante analizar la validez externa de los instrumentos de evaluación. Bueno, esto los que se pueden emplear en la población geriátrica debido a que no hay evidencia científica que suministre la veracidad en la información de la aplicación de los instrumentos. Es por eso que pues, a través de este análisis que queremos hacer se va a realizar el estudio de la validez externa, sus amenazas y sus resultados. Y pues se pretende lograr que la aplicabilidad de estos instrumentos sea más efectiva y clara durante las prácticas o el quehacer profesional. Es necesario pues, poder determinar la validez externa de los instrumentos de evaluación de las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales en los adultos mayores con disfunción física y conocer las áreas específicas de evaluación. Como decía mi compañera Stephanie, poderlo dividir entre subocupaciones y las ocupaciones. De esta manera, pues, nosotros pretendemos generar herramientas y guías para todos los terapeutas ocupacionales que ejerzan la profesión con la población geriátrica. Esa investigación va a ser muy útil para los terapeutas ocupacionales también en formación, los profesionales, los docentes, la población en general, ya que va a pues, permitir la construcción documental basada en la investigación y en la revisión bibliográfica. Acá se va a establecer la validez externa de los instrumentos, brindando sobre todo pues, la claridad y la veracidad sobre estos mismos instrumentos empleados en la geriatría y su aplicabilidad, demostrando la validez de cada uno. En los objetivos podemos encontrar, en el objetivo general, pues nosotros pretendemos identificar la validez externa de los instrumentos de evaluación de las actividades de la vida diaria e instrumentales en adultos mayores con disfunción física mediante la revisión sistemática. Nuestro primer objetivo específico es seleccionar los instrumentos de evaluación de las actividades de la vida diaria e instrumentales en adulto mayor con disfunción física mediante una revisión bibliográfica. Nuestro segundo objetivo específico es analizar la validez poblacional, ecológica e histórica de los instrumentos priorizados mediante una matriz operacional. Y nuestro tercer objetivo específico es establecer estas características de las poblaciones de los instrumentos de evaluación con mayor validez externa mediante una matriz analítica. En el marco teórico podemos apreciar que tenemos pues, los instrumentos de evaluación. Estos instrumentos de evaluación son recursos que permiten investigar e identificar cambios objetivos. Estos son importantes a nivel físico, psicológico y social. Regularmente pues, aparecen en la progresión de un estado de salud y además en su desarrollo. A través de esta revisión sistemática, pues, nosotros vamos a investigar los instrumentos de evaluación de las actividades de la vida diaria e instrumentales en población geriátrica, su aplicación y los ítems que evalúan. Además, pues se esclarecerán conceptos de adulto mayor, vejez y disfunción física. La importancia de evaluar las actividades de la vida diaria e instrumentales es porque estas mismas son actividades orientadas al cuidado del propio cuerpo y de apoyo a la vida cotidiana en la casa y en la comunidad. Por esto es fundamental conocer que las actividades de la vida diaria e instrumentales que el usuario realice de manera general, pues servirán para establecer un estado global de funcionalidad
así como el modo en que las ejecuta, si es su nivel de asistencia, eficiencia, eficacia y la seguridad. También es importante saber las necesidades personales de participación ocupacional en las actividades de la vida diaria. Esto es de vital importancia porque conocer las capacidades que posee el ser humano, en este caso el adulto mayor, para desempeñarse y participar activamente en cualquiera de las actividades de la vida diaria instrumentales, sirven para identificar cuáles se encuentran con limitación y poder de esta manera, como terapeutas ocupacionales, contribuir en la recuperación del nivel de independencia en las mismas. Ahora pasaremos a hablar un poco acerca de nuestra metodología. Nuestra metodología tiene como tipo de estudio un enfoque de investigación netamente cualitativa. Cuando hablamos de cualitativo, nos basamos en esa, que la investigación va a tener como tal una recogida y a la misma vez una revisión de todas estas referencias bibliográficas que encontramos en un sistema. Y vamos a poder interpretarla y a la misma vez analizar esa información y vamos a lograr profundizar en cada una de estas características acerca de esta validez externa, la cual la validez externa de cada instrumento me va a permitir es esa capacidad que tiene ese instrumento en ser aplicado en dicha o cierta población. Asimismo, pues nuestras fuentes de recolección son esas bases de datos, las cuales son a manera de bibliografía, las cuales son libros, revistas, las tesis, los repositorios y asimismo los artículos que vamos nosotros a encontrar a lo largo de esta revisión sistemática. Aquí encontramos nuestros criterios de inclusión y exclusión. Cuando hablamos de los criterios de inclusión, hacemos referencia a que vamos a tener en cuenta en esta búsqueda de revisión sistemática al adulto mayor en un rango de edad mayor a 60 años, pues esto lo realizamos teniendo en cuenta aquí nuestro país Colombia y en otros países se tiene en cuenta la edad como adulto mayor a partir de 65 años. Vamos a tener en cuenta esos artículos en idiomas de español e inglés, artículos de países latinoamericanos y norteamericanos, artículos que estén publicados en los últimos 10 años, a partir del 2010 hasta el 2020. Vamos a tener en cuenta, pues, esos artículos o tesis de grados que se encuentren, sean artículos ya de investigación, que tengan fuentes o que sean libros, los cuales, pues, tengan información directa acerca de qué es la validez externa de los instrumentos a aplicar en población geriátrica, teniendo en cuenta de que deben tener disfunción física. Como criterio de exclusión, pues aquí encontramos de que no se realizará no se tendrá en cuenta cuando un instrumento no tiene una descripción de lo que fue utilizado o de lo que se encuentra inmerso dentro de ese artículo. De pronto, en muchos artículos vamos a encontrar algún instrumento utilizado, pero dentro de ese mismo artículo no vamos a encontrar en cómo fue aplicado y por ende no vamos a poder determinar esa validez externa dentro de esa investigación. Tampoco vamos a tener en cuenta artículos que no se puedan consultar en internet. Muchas veces hay referencias que encontramos, pero al momento de ser buscada pues como tal, no evidenciamos ese artículo. Y tampoco vamos a tener en cuenta los artículos que no se encuentran referenciados. Hablando ahora de nuestras fases, pues aquí tenemos 3 fases dentro de nuestra metodología. La fase 1, que es la preparatoria, aquí pues vamos a explicar un poco de qué es lo que queremos hacer. La idea de nuestra investigación es conocer cuál es esa validez externa que tienen los instrumentos de evaluación de las actividades de la vida diaria e instrumentales en adulto mayor con disfunción física, pero ¿qué necesitamos para poder resolver esto? Entonces, es allí donde nosotros vamos a realizar esa búsqueda exhaustiva y asimismo vamos a poder implementar esos diferentes datos, las cuales nos van a permitir a nosotros, pues, revisar cuáles son esos artículos de investigación, los repositorios o las tesis y poder conocer esas bases teóricas que nos van a dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. En la etapa número 2 o nuestra fase es la descriptiva. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Una vez como tal ya tengamos identificado o ya hayamos realizado esta revisión bibliográfica, pues vamos a poder realizar una matriz comparativa en donde vamos a tener en cuenta unos criterios o vamos a seleccionarlos, los cuales son, mediante esa validez externa vamos a tener tres
tres subítems, los cuales son validez poblacional, validez ecológica y validez histórica, la cual hace parte de esa validez externa. Y por medio de esta matriz vamos a poder identificar cada una de estas características para poder llegar a nuestra fase número 3, que es la analítica. ¿Cómo lo queremos hacer? Mediante esas características que nosotros tenemos de las poblaciones y de los instrumentos que evalúan esa disfuncionalidad en el adulto mayor, pues por medio de una matriz analítica vamos a dar respuesta y vamos a poder saber cuáles son los instrumentos que tienen esa validez externa, que son los más utilizados y que por ende de terapia ocupacional nosotros podemos utilizar para poder evaluar a cada uno, a la población geriátrica y con disfunción física. Seguimos ahora con nuestro cronograma del trabajo, el cual pues está dividido en esos objetivos y en las actividades que vamos a realizar para poder ejecutar nuestro trabajo de grado. En primera instancia, entonces, al momento de nuestro objetivo, el seleccionar los instrumentos, nuestra actividad sería realizar esa búsqueda y relación de los instrumentos mediante esa revisión sistemática exhaustiva, la cual la vamos a realizar desde la primera semana de febrero hasta la semana número 2 del mes de julio. Asimismo, pues en segunda instancia que tenemos como objetivo analizar esa validez poblacional, ecológica e histórica de los instrumentos seleccionados, lo vamos a realizar mediante una matriz operacional. Por ende, nuestras actividades son diseñar esa matriz operacional, tanto en actividades de la vida diaria como instrumentales, que me permitan a mí como tal determinar o analizar esa validez externa de cada uno de los instrumentos que encontremos a lo largo de nuestra investigación. Esto se va a realizar a partir de la semana 3 del mes de julio hasta la semana 4 del mes de agosto. Por último, encontramos nuestros objetivos, el cual es establecer esas características de las poblaciones y que nos arrojen como tal cuáles son esos instrumentos con mayor validez externa mediante una matriz analítica. Es por ello que dentro de nuestras actividades está el diseño de esa matriz analítica que nos permita determinar esas características y a su vez tener como producto identificar cuáles son los instrumentos con mayor validez externa. Entonces, esta matriz se va a realizar para actividades de la vida diaria a partir del mes de octubre, desde la semana 3 hasta la semana 4 del mes de noviembre, y para actividades instrumentales desde la semana 1 del mes de diciembre hasta la semana 4. Aquí a continuación encontramos las referencias que fueron utilizadas para poder ejecutar o realizar estas diapositivas y exponer nuestro trabajo de grado. Muchas gracias.